Hola, buen día. Mi nombre es Adrián Mauricio Barrera Cruz, estudiante de la SAP. Hoy hablaré de la materia Introducción a la Problemática Pública, a partir de la variable violencia, democracia y corrupción, con sus implicaciones en la construcción de lo público en el territorio. En los últimos años, el fenómeno de la corrupción ha aumentado en Colombia. Vemos como académicos, altos dirigentes y entre ellos han tocado este tema tan álgido para nuestro país. Es por eso que queremos ver qué pasa en Colombia. El país ha tratado de tener una serie de regulaciones que traten de contrarrestar tal fenómeno. Se han expedido normas, decretos, todo tipo de leyes como para en cierta forma contrarrestar lo que está pasando, pero se ve cada vez más y más donde se involucran altos funcionarios del gobierno, funcionarios públicos, servidores públicos, contratistas y hasta la empresa privada. Allí se pregunta uno, ¿por qué pasa eso? Y hasta qué punto permean las instituciones y por qué es permisible por parte de ellos. Vemos que la corrupción es un fenómeno universal donde varios analistas explican que eso se puede dar desde tres ejes. Uno es cuando al sistema cultural que afecta, dos es el cambio político y sociales, tres la ubicación geográfica. Pero realmente lo que se ve es que la corrupción en cualquier escenario se puede dar. No hay momento que lo identifique ni que lo justifique. Se puede dar en relación con hechos políticos y económicos. El concepto se centra cuando una de las partes va a tener un beneficio a cambio de entregar algo o de recibir algo, pues en el caso del beneficio. Y no solo se da en el sector público, sino también en el sector privado. Esto lo vemos en todo el territorio colombiano y es un problema que nos afecta. Ejemplo, podemos ver cómo Odebrecht ha permeado muchos países, entre ellos Colombia, sobornando y entregando coimas millonarias a cambio de quedarse con millonarios contratos. Vemos como la empresa privada, grupos de inversionistas y empresarios influyen en campañas electorales, haciendo que ellos sigan en el poder y en contraprestación les favorezca desde múltiples contratos con el Estado que ayudan al crecimiento económico de sus empresas y aumentando el músculo financiero. De tal manera, eso genera un desequilibrio en la democracia que se ve reflejada en las instituciones. Eso pasa cuando el solo hecho de una persona política o como se escucha dentro de las instituciones, el padrino político interfiere para que X o Y persona entre a realizar un cargo o ejecutar un contrato sin tener las competencias y la experiencia para desempeñarlo, solo por el hecho de pertenecer a un partido político o ser el amigo familiar del personaje político, como hoy en día se evidencia. Este tipo de problemática se da desde hace muchos años. No solo pasa con puestos burocráticos, sino que también los políticos lo usan como ancla de permanencia política, atados y atornillados a un puesto o a una silla. En campaña política los usan para que las personas puedan tener o conservar un puesto o contratar o tener o seguir con el contrato o mantener en cualquier nuevo seguir con el contrato y obligarlos a mantener y conquistar nuevos votantes a favor de ellos. Les ponen un número de votos y algunos hasta les exigen dinero para el sostenimiento de campañas electorales, permeando la democracia y corrompiendo y disfrazando en muchos sentidos el tema de corrupción electoral, favoreciendo en muchos aspectos al sujeto político y brindándoles a los ciudadanos una fachada falsa o idea de democracia. Estos dos temas son tan sensibles y son en su gran mayoría la razón del por qué en Colombia se ha generado tanta violencia entre grupos armados, grupos delictivos, urbanos y violencias entre las mismas instituciones con partidos políticos y gran trayectoria, como también seguidores de los mismos, inclusive de actores políticos que hoy por hoy idolatran y lo siguen, generando violencia y polarización en Colombia desde diferentes medios y redes sociales, con ello viéndose afectados y callados muchos líderes sociales por el simplemente el hecho de no pensar y no seguir sus ideales de algunos gamonales políticos que hacen lo que sea para estar y perpetuarse en el poder por muchos años. Es por el mismo que poco a poco vemos que actores de la guerra y de la violencia están dejando sus armas para entrar a la vida política, el caso de la FARC, hecho que algunos no lo comparten, pero que es aplaudido desde el punto de vista que se han evitado muchos muertos, muchas masacres, muchos secuestros y los índices han disminuido.
Desafortunadamente, una de las mayores cosas que se han incitado a todo lo anteriormente dicho y que ha permeado todas las instituciones públicas y privadas desde antes de los años 50, que empezó con las guerrillas, y desde casi los años 70 que explotó el tema de los cultivos ilícitos, es el narcotráfico, un mal que ha hecho generando muchos muertos, demasiada violencia, violando la democracia, la constitución y acompañando la corrupción a lo largo y ancho de toda la historia.